en lo que van saliendo los pequeños. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura, Marcos capítulo 9 del versículo 42 al 50. Estos versículos les mencioné la semana pasada que son muy mal interpretados, muy pocas veces las explican de forma correcta. Casi siempre se utilizan estos versículos, especialmente los versículos, ¿cuáles son? Bueno, especialmente el versículo 40, del 43, 44, 45, 46, todos esos, por lo general, hasta el 48, por lo general, nada más se utilizan para dar una descripción del infierno y es todo. Dicen, en el infierno hay gusanos y esos gusanos nunca mueren. Dicen que así es el infierno. Pues se podría utilizar como una descripción pobre del infierno, pero realmente no es como tal la intención de estos versículos dar una descripción de ese lugar. Y cuando escuchamos estos versículos casi siempre están también expuestos fuera de contexto, no se comprenden por lo general cuando se explican. Pero la realidad es que estos versículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 los tenemos que leer desde el versículo 33. Entonces todo este asunto realmente comienza con el versículo 33. Pero esos versículos no los incorporan cuando están explicando los versículos 44, 45, 46, 47. Y ahora también hay otro problema. Esta sección de Marcos 9, toda esta sección es lo mismo que Mateo 18. Mateo 18 es muy conocido por nosotros como el capítulo que habla de la disciplina eclesiástica. Esta sección de Marcos 9 es lo mismo, solo que excluye la parte de la disciplina eclesiástica. Entonces Marcos no incluye lo mismo que incluye Mateo 18. Marcos excluye la sección de la disciplina. Eso es algo que él no menciona. Ahora, en Lucas capítulo 14, vemos esto mismo también. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas hablan de esto. Ahora, Marcos no tiene todos los detalles de Mateo, Mateo no tiene todos los detalles de Marcos y Lucas igual. Entonces vamos a tener que ver los tres, pero por lo general siempre se sacan de contexto y nunca los comparan con los otros evangelios. Entonces nada más se quedan con una porción completamente aislada y su interpretación y exposición termina siendo errada. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a tomar toda esta sección de Marcos y no vamos a realmente ver mucho de Mateo, porque espero que para estas alturas usted ya conozca cómo se maneja la cuestión de la disciplina en la iglesia. Entonces vamos a manejarnos únicamente con el asunto de Marcos, pero vamos a ver los otros, pero mayormente nos vamos a enfocar aquí. Muy bien, vamos a empezar con una oración en esta mañana. Señor Padre, gracias damos porque usted nos ha permitido aprender de su palabra. Gracias por nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, que nos ilumina, que nos revela, que nos enseña las verdades de su palabra, porque sinceramente sabemos y entendemos, Señor, que sin el Espíritu Santo sería imposible comprender las profundidades que usted nos ha dejado en estas Biblias, en nuestra Biblia. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y la obra redentora de Él. Gracias, Señor, porque Él va a regresar un día por nosotros. Estamos listos, Señor, realmente ya estamos viendo los tiempos, estamos viendo la manera en que el mundo vive, estamos viendo todas las cosas tan horribles que están sucediendo, Señor, y esperamos tu venida. Ya nos saques de este lugar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.
Vamos a darle un recordatorio rápidamente a partir de los versículos 33 para más o menos entender qué es lo que ha sucedido. Si ustedes recuerdan, a partir del versículo 33, ellos vienen disputando, los discípulos entre ellos, de quién sería el mayor en el reino. Ahora, esto lo venían diciendo porque 3 de ellos acababan de ser testigos del monte de la transfiguración y habían visto a Moisés y habían visto a Elías en el monte, y ellos pensaban, la transfiguración, el reino de Dios ciertamente ya está aquí, pues están estos 2 individuos, entonces ¿quién va a ser mayor en el reino? Y empiezan a discutir, y Cristo Jesús ya sabía de antemano. Lucas nos dice que él ya sabía de antemano, pero de todos modos él les preguntó a ver qué discuten, ¿no? ¿Quién es el mayor? Y él les dijo, bueno, si quieres ser el mayor, primero tienes que ser el menor, tienes que ser el siervo de los demás. Y hablamos de la kenosis. Básicamente, tú eres siervo, tú no eres nadie. ¿Cómo que quieres ser el primero? ¿Quieres ser el primero? Vas a ser el último. Entonces, a tu hermano, a todos, hasta el más débil, tú eres menor que él, tú eres siervo del más débil. Y les pone por ejemplo a un niño, saca de un niño que estaba en la casa de Pedro y Andrés, y ese niño que estaba ahí en la casa lo utiliza como un ejemplo. Le dice, ven, este niño así débil, menospreciado como son los niños, él realmente, tú eres siervo de él incluso, del más bajo. Y eso acabó con ese asunto, porque los trajo a la humildad. Entonces ese fue una lección de humildad. Y luego Juan en el 38, que fue lo que vimos la semana pasada, porque Cristo les dijo, si ustedes rechazan a uno de estos débiles en la fe, porque no estaba hablando necesariamente de un niño, de un pequeño, lo usó como ilustrativo, pero simplemente estaba hablando de un cristiano nuevo, un creyente nuevo, un niño en la fe, uno que es débil, uno que es menospreciado, uno que dice, tú no sabes nada de la Biblia, pues tú qué sabes, acabas de recibir a Cristo y chafita, le voy a poner atención al que sí sabe, ¿no? Entonces hay mucho menosprecio y muchos prejuicios en contra de cristianos nuevos, y en vez de edificarlos, pues muchas veces los aplastan. Y básicamente Cristo Jesús dice esto, y Juan se recordó de lo que había ocurrido cuando ellos rechazaron al que estaba sacando a demonios, y es que no venía con nosotros y se lo prohibimos que sacara demonios porque no estamos de acuerdo, porque no es uno de nosotros, etcétera, etcétera, y pues lo rechazamos. Lo rechazamos, y tú nos acabas de decir que no rechacemos a nadie. Si es con nosotros, no está contra nosotros. Entonces nosotros la hemos regado, Señor Jesucristo, dijo Juan, la hemos regado básicamente porque rechazamos a este otro hombre. Y tú nos dijiste con el ejemplo del niño que no rechazáramos a ninguno, que antes bien somos siervos de ellos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, con esta misma ilustración del niño comenzamos nuestro estudio el día de hoy. Con esta misma ilustración del niño, el versículo 42 dice claramente, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, hablando no necesariamente de un niño pequeño, de un infante, de un joven, de un chavito, de un niño de primaria. No está hablando de un niño, está hablando de un niño espiritualmente hablando, de un débil en la fe. Y esto obviamente va de la mano con Romanos 14. Todo el capítulo de Romanos 14 habla acerca de esta relación entre un creyente maduro en la fe y un creyente débil en la fe. Todo Romanos 14 habla de ese tema. ¿Okay? Entonces, esto automáticamente nos está llevando también a Romanos 14. Pero dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿A qué se refiere con tropezar? Bueno, pues si nosotros vamos a la otra lectura de Mateo, vamos rápidamente a Mateo capítulo 18. Okay. Y es más claro ahí en Mateo 18. Ok. Fíjense, vamos a ver capítulo 18, versículos 6 y 7. 6 es idéntico a lo que acabamos de leer, ¿sí? Vamos a observar el 6, es idéntico. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, ya son salvos, ya creen en Cristo, son pequeños espiritualmente, son bebés,
son nuevos creyentes. Entonces ya creen. Si alguno hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso también viene en Marcos y vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Pero versículo 7 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre porque viene el tropiezo! En otras palabras, que yo como cristiano maduro haga por mis acciones, por mis pecados, que yo induzca o por mis acciones lleva a la influencia o llego a influenciar a un nuevo creyente, a un bebé en Cristo. Entonces mi pecado lo ha influenciado de manera negativa, lo ha llevado posiblemente al pecado, lo ha descarriado, lo ha sacado posiblemente del camino que él llevaba poniendo a Cristo enfrente. Entonces, ¡ay de aquel que lo hizo tropezar! ¿Sí? De eso se trata. Entonces, cuando un nuevo cristiano o un bebé en Cristo, un nuevo creyente que ya cree en Cristo, me ve a mí haciendo cuestiones que son de mal testimonio y este dice, pues si él puede, yo también, y luego él cae a causa de mi influencia, eso es sumamente grave. Y fíjense lo que dice Mateo, dice, bueno, también Marcos dice, mejor se le debería de atar un molino y echarlo al mar. Vamos a verlo en Marcos, ¿sí? En Marcos a 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, es decir, cualquier cristiano maduro, que por su propio pecado o influencia haga pecar a un nuevo cristiano, que ya cree en él, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Eso es muy interesante. Eso de molino, estamos hablando de molinos grandes, medían como medio metro estaban así. ¿Qué es radio? ¿Medio metro en radio? En diámetro. El radio es la mitad, ok. Pero estos medían como medio metro, más o menos, a lo que vienen siendo los molinos. Pesaban unos 200 kilos, están muy grandes, y eran dos piedras, básicamente, dos molinos, dos círculos, uno arriba del otro, ¿sí? Y un asno movía, entonces metían el grano, metían pues lo que fuera que ellos hacían, que tenían que moler el trigo, y el burrito le daba vuelta, y esa rueda, pues los... Ok, ahora, eso es de influencia griega. A lo que me refiero es esto. En el caso de Roma, el peor castigo que se le podía dar a un criminal en Roma era la crucifixión. Peor castigo de todos. Si tú eras romano, no había peor castigo para un criminal que la crucifixión. Pero si eras griego, el mayor castigo por tus crímenes, el mayor castigo que se podía hacer era hundirte o ahogarte en vida por medio de un molino. ¿Sí? Entonces, el uso del molino para matar a un individuo era un asunto griego y era reservado para los peores de los criminales, así como la crucifixión era para los romanos. ¿Okay? Entonces, eso implica la gran gravedad que hay. La gran gravedad que hay de un creyente que se supone que es maduro y este induce o influye en que un nuevo cristiano caiga en pecado. Dice, mejor es tan grande su crimen, es tan grande su crimen que es como amarrarle un molino al cuello y aventarlo al mar y ahogarlo. Es así de grande el crimen. Obviamente es una hipérbole. Una hipérbole obviamente implica una exageración de las cosas. Entonces no está diciendo que si el hermano Omar hace caer no sé, a la hermana Alicia o viceversa, que vamos a atarle literalmente al hermano Omar un molino y aventarlo y ahogarlo. No vamos a hacer eso. Es una exageración, pero así de grande
por eso está esta hipérbole. Es la más grande consecuencia por ese pecado, por hacer caer a un pequeño. A eso se refiere lo del molino. Ahora vamos a continuar. Versículo 43. ¿Sí, no? 43. 43. Ok, ahora, aquí viene algo interesante. Vamos a leerlo rápidamente, síganme con la vista. Y hay tres cosas que vienen aquí. Hay tres cosas que se mencionan, que es la mano, el ojo y el pie. Vamos a verlo, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtala, etc. Y luego en el versículo 47 dice, y si tu mano te fuera ocasión de caer, sácalo. Entonces tenemos estas tres partes del cuerpo humano que dice, mira, córtatelas o vete al infierno. Y dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que me corto la mano o me voy al infierno? Me conviene más cortarme el pie que irme al infierno. Me conviene más sacarme el ojo que ir al infierno. Y dices, espérame, si yo soy salvo, si estamos hablando de cristianos maduros que están trayendo a tropiezo a cristianos débiles, y luego de repente dice, móchate la mano o muere en el infierno. Sácate un ojo o muere en el infierno. Córtate la... O sea, no tiene sentido. Dices, ¿eso cómo? ¿Qué? No entiendo. ¿Okay? Se los explico. En primer lugar, esto se llama una metonimia. Metonimia. ¿Qué es una metonimia? Una metonimia significa que es una cuestión, o sea, es decir, estas tres cosas, el ojo, el pie y la mano, que te mochas quirúrgicamente, está hablando como tal de un simbolismo hacia algo en cuestión a pecado. Por ejemplo, una mano que se corta, especialmente en lugares del Medio Oriente, es porque esta mano ha ¿qué? Robado. ¿Sí? Entonces la mano implica robar, implica ver y codiciar y agarrar o tocar cosas que no debería de tocar, como una mujer que no es mía, etcétera, etcétera. ¿Qué se hacía? En el Medio Oriente les mochaban las manos. ¿Por qué? Porque es pecado. Quirúrgicamente tú lo quitas de tu vida. Si tu mano te es causa de tu pecado, entonces te ha llevado, entonces córtala para que no peques más. Y luego el ojo, ¿qué hace el ojo? Pues el ojo, pues veo, no solamente puedo tocar la mujer de otro, pero con los ojos puedo ver la mujer de otro y adulterar. Con mis ojos yo peco, yo puedo pecar con mis ojos. Entonces yo tengo que sacar el ojo. No se refiere, ahora la verdad es que como hombres todos estaríamos ciegos. Ya nos hubieran sacado los ojos a todos. Pero no se trata de forma literal que te saques el ojo, porque ¿saben por qué? Porque el pecado realmente no es por el ojo. El pecado realmente no es por la mano. El pecado no es por los pies que te llevan a lugares donde no tienes que ir. El problema es el corazón. Entonces no te sirve de nada sacarte el ojo, quitarte la mano, cortarte un pie. Porque el pecado viene por el corazón, empieza en el corazón. ¿Sí? Vamos rápido a Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres
Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces es una cuestión del corazón. Ahora, ¿a qué se refiere esto entonces, estos versículos? Tenemos que entenderlo en contexto. Ahí les va. Estamos hablando de un cristiano maduro que influye de forma negativa en un creyente débil, un niño que cree en Cristo. ¿Okay? Y se supone que eres maduro en la fe, pero tú has pecado. Y tu pecado ha influenciado a ese pequeño. Entonces, mi pecado yo lo tengo que cortar quirúrgicamente. Es decir, si tú eres cristiano y todavía le entras al alcohol, y algún cristiano otro te ve y se supone que tú eres el maduro en la fe, que tienes años en Cristo, y tú has influenciado a ese nuevo cristiano a caer en pecado, entonces ¿qué dice la Biblia? Córtalo quirúrgicamente de tu vida. Corta ese pecado de tu vida. Quítalo. Cualquier pecado que tú tengas, quítalo. Porque de no ser así, esto puede influenciar de forma negativa y causar a un nuevo creyente a pecar, a un débil en la fe. Y si esto sucede, tu crimen es tan grande que te mereces que te cuelguen un molino de piedra y te ahoguen. Tu pecado es tan grande que merece ese tipo de castigo. Entonces, ¿qué hacemos? Un verdadero creyente lo cercena. Un verdadero creyente va a decir: yo acabo de influenciar de forma equivocada a este hermano a causa de mi pecado. Entonces, ¿qué hago? Pues corto con mi pecado. De eso tratan los versículos 43, 44, 45, 46, 47, 48. Entonces, no es realmente como tal una descripción del infierno. ¿Okay? Ahora, de hecho, la palabra que viene en nuestra Reina Valera 60 es infierno. Pero aquí tenemos algunas Biblias 1909. Ustedes las pueden tomar y compárenlas con las 1909. En la 1909 y en muchas otras versiones no dice infierno, dice Gehenna. ¿Okay? Ahora, ¿qué es Gehenna? Pues Gehenna era un valle pequeño al sur de la ciudad de Jerusalén. Y en este valle, bueno, no me voy a meter en detalles, pero en este valle como tal, también conocido como el Valle de Hinón, el Valle de Hinón es Gehenna, se llamaba Gehenna. Y Gehenna como tal es el basurero municipal. ¿Sí? Eso era. Gehenna era el basurero municipal que se encontraba al sur de la ciudad un poquito. ¿Y qué haces con la basura? Pues la quemas. Antes no había reciclaje de PET y de vidrio y de cartón. ¿Sí? No había nada de eso. Entonces, ¿qué hacías con lo quemabas? Todo desperdicio lo quemabas. Y era tanta la basura que salía de la ciudad de Jerusalén que este valle estaba 24 horas del día, 365 días del año en llamas. Nunca se apagaba. Siempre estaba encendido para consumir la basura que producía la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, en la versión original no dice infierno. En la versión original y también en muchas otras versiones dice claramente Gehenna. Entonces está utilizando nuestro Señor Jesucristo la referencia del Gehenna como una descripción más o menos del infierno, pero no realmente. Ahora, en estos versículos dice: donde el gusano de ellos nunca muere. Entonces muchas personas dicen: hay gusanos en el infierno. Y aparentemente estos gusanos que están en el infierno no se achicharran. Viven eternamente estos gusanos. Entonces son gusanos glorificados, ¿no?
porque no se consumen. No, esto no significa que hay gusanos en el infierno. Si ustedes observan lo que dice el versículo, dice donde el gusano de ellos nunca muere. Bueno, recuerden, este es un asunto de metonimia, ¿ok? Este es un asunto de metonimia. Así como la mano simboliza el raterismo y lo que tú quieras, y el ojo, el adulterio y todo lo que te lleva a la codicia de robar y envidias, ¿ok? Y los pies que te llevan. Entonces, todo eso es metonimia. Córtalo, corta el pecado, ¿ok? El gusano de ellos sigue siendo una metonimia. Ahora, muchas personas consideran, y yo creo que es acertado, dicen muchos que el asunto del gusano que nunca muere, el gusano de ellos, está hablando de la conciencia, ¿sí? Que está hablando de la conciencia del cristiano maduro que acaba de hacer pecar al cristiano débil. O sea, es decir, si tú eres un cristiano maduro, se supone, pero obviamente aunque somos cristianos maduros somos pecadores, ¿no es así? Seguimos siendo pecadores aunque seamos cristianos maduros, y podemos caer en pecado, ¿no? Entonces, si yo soy un cristiano maduro y yo he caído en pecado y ese pecado ha afectado la vida de mi hermano Sergio y yo lo he influenciado a él a pecar a causa mía, ok, y yo soy verdadero creyente, entonces mi conciencia me va a molestar como un gusano que está royendo en la madera. Esos gusanitos que comen, que están ahí y dándole y duro. Entonces yo como verdadero creyente, yo voy a tener ese gusanito penetrando en mi conciencia, penetrando en mi cabeza, diciéndome, mira, por tu culpa, Jerry, inútil, pecador, has hecho pecar al hermano Sergio. Y esto me mueve y nunca se muere. Es una cuestión de conciencia. Y tengo eso en mi cabeza constantemente, que por mi culpa hice caer a mi hermano. Entonces, en odio de eso, en odio de mi pecado, en odio de mí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me corto la mano, corto el pecado, me saco el ojo, porque he hecho a un hermano débil pecar. Y ese gusanito que no muere, que me está molestando, me va a llevar, y estamos hablando, es el Espíritu Santo que te está... Eso me lleva a hacer la cirugía y prescindir de mi mano, prescindir de mi ojo. Porque recuerden, no existen gusanos con cuerpos glorificados. Muy bien. Vamos a continuar. Y nada más por si querían verlo, estos versículos están asociados o no son originales, para que lo sepan. El escritor Marcos utilizó el libro de Isaías, entonces no es original de él. Vamos rápidamente a Isaías si quieren verlo. Isaías capítulo 66, ¿sí? Isaías 66, a partir del versículo 20, pero nada más vamos a leer, no importa, vamos a leer 66, 20 al 24 es realmente la sección. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos por sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y las nuevas tierras que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, sí permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día en día de reposo en día de reposo, vendrán a todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora observen el 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, eso está hablando de el fin de estas personas.
Pero de ahí lo está tomando como tal Marcos. ¿Sí? En otro sentido, nuevamente en un sentido de metonimia. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya llegamos realmente hasta el versículo 48, ya se los expliqué. Vamos a avanzar al versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ah, cómo me costó trabajo esa sección. Ok, ahí les va. Lo vamos a leer otra vez. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Eso es una referencia al sacrificio levítico, al sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora, es decir, nosotros sabemos que existe el sacrificio de la vaca alazana, el sacrificio del cordero pascual, el sacrificio del chivo expiatorio, el sacrificio de los tórtolos, el sacrificio de todos estos animales. Y también había sacrificio no de sangre, ¿no? Como la flor de harina, la de las gavillas. Entonces, todos estos sacrificios, sean de sangre o no de sangre, tenían que ir acompañados de sal. Muy poca gente habla de eso. Es decir, no importaba si era sacrificio de sacrificio de sangre o no de sangre, todos eran con sal. Todos. Cualquier sacrificio que se hacía, de sangre o no de sangre, se le echaba sal. ¿Okay? Vamos rápidamente al Levítico. Capítulo 2. Entonces todos los judíos, no importaba qué tipo de sacrificio estaban haciendo, le echaban sal al sacrificio. ¿Okay? Levítico 2, versículo 13. Bueno, desde 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Okay? El pacto de Dios, sal. Toda ofrenda era salada. Entonces, a lo que se refiere aquí Marcos 9:49 es precisamente a Levítico. Es un entendimiento de un sacrificio. Y toda llevará sal. Ok. Muy fácil de entender hasta ahí. Aquí viene lo difícil. Si nosotros verdaderamente somos salvos, si tú eres un hijo de Dios, entonces tú mismo deberías de ser el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Okay? A diferencia del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se daban en olor fragante a Dios, pues se mataban. El chivo se mataba, el borrego se mataba, el cordero pascual se mataba, los tórtolos se mataban, las 2 avecillas se mataban, la vaca alazana se mataban, los palomos se mataban. Todos los sacrificios eran muertos. Y esto traía olor fragante a Cristo, a Dios. Pero nosotros también, si tú eres hijo de Dios, tú debes ser sacrificado. Muere a ti mismo cada día. Estás muerto, pero vivo. Mueres a ti diariamente para traer honra y gloria a Dios y ser de olor fragante a Él en sacrificio vivo. Obviamente este versículo que estamos mencionando es Romanos 12:1. Vamos rápidamente a Romanos 12:1.
A todo mundo, todo cristiano se lo sabe de memoria, pero no están poniendo atención a lo que dice. Romanos capítulo 12. Vamos a leer nada más los primeros 2 versículos. Ok, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, yo muero a mí mismo cada día, pero yo estoy vivo. Y en mi vida yo debo de traer olor fragante a Dios. Entonces, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso muy poca gente lo entiende, no saben qué es culto racional. Entonces, significa que es racional que yo sea el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó por mí. Él dio su vida por mí. Murió por mí. Cristo fue crucificado por mí. Entonces es racional que yo muera a mí mismo y que viva para Él, muriendo cada día, siendo sacrificado. Ahora, sacrificio significa que te cuesta, ¿no? Vamos a poner eso en perspectiva. Entonces, si por mi pecado he hecho a otro hermano caer en pecado, y ese gusanito que nunca muere está ahí haciéndole un agujero a mi cabeza, porque yo sé que yo la regué y hice caer el hermano. Si realmente muero a mí mismo, porque yo soy sacrificio, entonces yo lo voy a hacer cenar. Yo lo voy a cortar. Voy a sacar mi ojo, voy a cortar mi pie, voy a cortar mi mano. Morir a lo que yo quiero para hacer un sacrificio vivo de olor fragante a Él. Entonces lo corto. Pero aquí el asunto es este. Obviamente si no lo corto y si no estoy dispuesto a quitar mis pecados y estoy dispuesto a vivir de la misma manera y digo, ay, ¿cómo no? Soy sacrificio vivo y vivo, no muero. Y lo que yo quiero en mi voluntad yo la hago. No me muero a mí diariamente, no me estoy crucificando a mí diariamente, sino que a mí me encanta mi pecado y yo quiero seguir drogándome, yo quiero seguir emborrachándome, yo quiero seguir adulterando y a mí no me importa que esto afecte la vida de mis hermanos. Y yo voy a continuar haciéndolo porque me gusta. Entonces eso implica que no estás dispuesto a quirúrgicamente eliminar nada de tu vida. Quieres seguir practicando tu pecado, quieres seguir viviendo en tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Significa simplemente que nunca fuiste salvo. Entonces, vas a entrar al Gehenna. Vas a entrar al infierno. No hubo salvación para ti. ¿Por qué? Porque nunca moriste a ti mismo, nunca fuiste ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque nunca fuiste hijo suyo. Y no estás dispuesto a cercenar tu pecado, a cortarte el ojo, cortarte el pie, a cortarte la mano. Tu pecado te es precioso y no estás dispuesto a cercenarlo, a morir a ti mismo. Y terminas en Gehenna. Ahora sí, el infierno. Ok. Ahí les va. Para terminar con esto, que está muy interesante, leímos acerca del pacto de la sal, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Leímos acerca del pacto de la sal y les voy a explicar qué es la sal. Muchas personas piensan que nosotros somos la sal, porque ciertamente en Mateo 5, si ustedes leen Mateo 5, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces todo mundo considera que la iglesia es la sal de la tierra. Así lo predican, ¿no?
Somos la sal de la tierra. Ok, Mateo, ¿a quién se le escribió? A los judíos. En Mateo 5, ¿existía ya la iglesia? No, la iglesia empezó en Hechos 2. Entonces, Cristo Jesús no estaba diciéndole a la iglesia que la iglesia era la sal de la tierra, porque la iglesia todavía no existía. Entonces, no, la iglesia no es la sal de la tierra. Eso se lo dijo a los judíos. Nunca se lo dijo a la iglesia. De esa manera no. Yo soy el sacrificio. ¿Sí? Otra vez. Nosotros somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y todo sacrificio debe de llevar sal. Entonces, si yo soy el sacrificio, yo no puedo ser la sal. Yo soy el sacrificio, a mí se me pone sal. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Bueno, si nosotros estamos hablando del simbolismo, recuerden que hay muchos símbolos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Aceite. Agua es medio oscuro. Fuego. Ajá, aceite, fuego. Viento, aliento. Muy bien. Incluso si quieres decir paloma, pues hasta la paloma. ¿Okay? Estos son símbolos del Espíritu Santo. Pero un símbolo, que es poco conocido es precisamente el de la sal. El Espíritu Santo es la sal que se le pone al sacrificio. ¿Sí? Él es la sal. Él es el que conserva. Él es quien conserva lo podrido. Bueno, para que no se pudra, pues. ¿Sí? No puedes conservarlo ya podrido. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que en un futuro se va a quitar aquel que por este momento detiene el pecado, o conserva para que no se pudra, pero él será quitado. Es decir, el Espíritu Santo ya no va a haber gracia común, será eliminado gracia común, la sal será eliminada. Ahora, en Marcos capítulo 9, ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo iba y venía, no moraba en ellos. Entonces, su vida de ellos se volvía algo insípida. La vida de ellos se volvía algo insípida, porque el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en ellos. En la actualidad, el Espíritu Santo mora de forma permanente en el creyente después de Hechos capítulo 2. Por lo tal, nosotros, un verdadero cristiano, nunca debe de ser insípido, falto de sal. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros permanentemente, nunca se va. Nunca estoy falto de sal. Soy un sacrificio salado de manera permanente. Okay. Muy bien. Ahora, este pacto de sal lo vemos en el Antiguo Testamento y ciertamente vemos lo mismo en el Nuevo Testamento con nosotros. Ahí les va el pacto de sal. A nosotros como cristianos, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se lo doy como el mundo la da. Él trae verdadera paz. Ahora, habiendo entendido esto, entendamos pues que el pacto de la sal es el pacto de la paz.
Porque si yo tengo sal, es decir, el Espíritu Santo morando en mí, yo tengo verdadera y perfecta paz. Cristo me dijo, te daré paz que sobrepase todo entendimiento. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que Él envió, que trae esa paz. Ahora vamos a verlo en el Antiguo Testamento, tocando a los levitas. ¿Okay? Con esto terminamos. Números, vamos rápidamente a Números. Capítulo 18 y versículo 19. Números 18 y 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Dios ofrecieron a Jesús, las heredo para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahora, aquí está hablando a Aarón y a la descendencia levita, la descendencia arónica, y les habla de este pacto de sal. Ahora, a estos mismos individuos, los levitas, los arónicos, los sacerdotes, a estos mismos, hablando de básicamente el mismo tema, avancemos a Números 25 y versículo 12. Números 25, 12. A la misma gente, a los mismos levitas, a los mismos sacerdotes arónicos, hablando del pacto de sal, Cristo les dice esto en el 25, 12. 25, 12 dice: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Aarón y su descendencia. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo la expiación por los hijos de Israel. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían un pacto de sal por el sacrificio que hacían diariamente. Y ese pacto de sal para ellos era un pacto de paz. ¿Okay? Ahora, hablando del Nuevo Testamento, yo soy el sacrificio vivo. A mí se me echó la sal, que es el Espíritu Santo. Y esta sal del Espíritu Santo a mí me ha traído paz. ¿Sí? Entonces, regresando a Marcos, vamos a ver. Marcos, capítulo 9, versículo 49 y 50, dice, porque todos serán salados con fuego, y el fuego también es otro símbolo del Espíritu Santo. Entonces seremos salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y recuerden, ellos no podían sazonarla de forma permanente y perpetua, porque el Espíritu Santo no moraba de forma perpetua en ellos. Entonces perdían y se hacían insípidos. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, no solamente soy el siervo del hermano, no soy su mayor, soy su menor, yo me humillo ante todos, y no lo rechazo, sino que lo acepto. Y si yo he lastimado a mi hermano por mi pecado, si yo estoy dispuesto a terminar con mi ojo, con mi cara, con todo lo que yo soy, con mi cuerpo, con mi pecado, y estoy dispuesto a cortarlo, entonces verdaderamente soy hijo de Él. Sazonado con sal, sacrificio vivo, santo, agradable. Y a partir de la iglesia nosotros no perdemos la sal. No hay insipidez, se supone. O no debe de haberlo. Y si lo hay es por tu pecado, que no has estado dispuesto a separarte de él, a cortarlo. Pero la idea de esto, otra vez, está asociado con Mateo 18. Yo tengo que tener paz con mis hermanos. Pero si yo he hecho a un hermano caer y he ofendido a alguien con mi pecado, dice el hermano, debe de venir a mí y platicar conmigo y decirme, hermano, a causa de su pecado, yo he sido influenciado, me has ofendido.
Y si el hermano no hace caso y no está dispuesto a sacar ojo y cortar manos y pies, dice, luego ve con 2 o 3 testigos. Y si después de que estos 2 o 3 testigos han hablado con este hermano, y este hermano todavía no está dispuesto a sacar su ojo y sus manos y cortarse los pies, entonces se trae delante de la iglesia. Y si cuando ya es traído delante de la iglesia, y este todavía no está dispuesto a sacar ojos, manos y pies, entonces ciertamente irá a Gehenna porque nunca fue salvo. Irá al infierno porque nunca fue salvo. Porque si fuese verdaderamente hijo de Dios, sacaría el ojo y cortaría las manos y los pies. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado a mí mismo cada día. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por Él. Y cortaré todo lo que sea necesario cortar para no ofender a mi hermano y ciertamente para tener una vida santa. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo tocante a esta sección normalmente muy mal utilizada de Marcos capítulo 9. Que entiendan que nosotros somos el sacrificio vivo. No debemos de ser un hermano pequeño, creyente, caer. Y si lo hacemos, saca el ojo, corta la mano, corta el pie. Y si no estás, y eso hará que las cosas se resuelvan. Pide perdón a tu hermano que has ofendido, cambia tu vida. Pero si no estás dispuesto a hacer eso, nunca fuiste hermano, nunca fuiste salvo. Y tu pecado es más importante para ti que tu hermano en Cristo y más importante que Dios. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por esta sección de su palabra tan difícil de comprender para muchos. Te pido, Señor, que haya sido de bendición para los que estamos aquí. Señor, que podamos pensar en ello, sacar notas, como los hermanos de Berea, aprender y ver si lo que hemos escuchado es la verdad y comparar lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.